Buenas tardes, profesora Brenda. Me presento. Mi nombre es Natalia González Ocampo. Voy a continuación a sustentar la actividad de aprendizaje 8 correspondiente a la evidencia 4, que se trata del diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. El programa de gestión logística, el tecnólogo de gestión logística, de la ficha 1565-48 de la modalidad virtual. La actividad de aprendizaje 8 de la evidencia 4 se trata del diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. Para la primera parte de esta evidencia se pidió que, basado en el producto y lugar de origen y destinos trabajados en la evidencia 2 de esta actividad de aprendizaje, se definiera un plan de ruta óptimo y uno alternativo para dicha mercancía. Para esto puede tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad de contextualización de esta guía de aprendizaje. Como anteriormente lo hice, en la primera fase, en la actividad de aprendizaje 2, se hizo una maqueta y pues de ahí viene todo este proceso de trabajo. La maqueta que yo hice fue de un centro de distribución de café, de bultos de café. El nombre del CEDI es Tricafé del Eje. Que se va a exportar o que se almacena allí en ese CEDI, bultos de café verde. Listo. En este orden de ideas, el plan de ruta óptimo para la mercancía es el punto, o los pasos a seguir son: primero, el punto de origen; segundo, el vehículo, que es un tractocamión; y como ruta internacional, ruta o medio de transporte, medio y modo de transporte, sería la marítimo y el barco como medio de transporte. El tercer paso sería la carga y guía del transportador. El cuarto, el inicio de seguimiento del GPS. El quinto es la ruta 1 de entrega. El sexto es el seguimiento del GPS, la entrega de orden, y el 8 es el tiempo que se destina para de Manizales, o sea, donde está el CEDI de los bultos de la mercancía, donde se almacena el café verde. De Manizales es de tiempo desde 16 horas y 11 minutos en tractocamión. Y el tiempo en barco es de 5 a 8 días, entre 5 y 8 días. Ahí dice 5, pero es de 5 a 8 días más o menos que se demora el transporte en barco. El plan de ruta alternativo de la mercancía serían los mismos puntos, pero con un medio de transporte distinto. En este caso sería el vehículo, el camión, y el transporte internacional sería el avión. Lo mismo sería el cargue, guía transportador, el inicio de seguimiento del GPS, la ruta de entrega 2, el seguimiento del GPS y la entrega de orden. Para esta ruta alternativa, el tiempo es de 18 horas y 34 minutos en esta segunda ruta, en la ruta terrestre, como segunda opción. Y como segunda opción en el transporte internacional sería el medio de transporte sería en avión, y pues el modo sería aéreo. El tiempo sería de 2 horas y 50 minutos. Sería muchísimo menos el tiempo en avión, pero se sabe que el costo para la cadena de abastecimiento no favorecería mucho, ya que en avión transportar mercancía es muchísimo más costoso, pero es el tiempo lo que en este caso se utilizaría
por tiempo. O sea, si la mercancía hay que entregarla de mucha urgencia, de mucha urgencia, mucha rapidez, se optaría por esta, pero de resto sería por barco en vez de avión. Solo si se necesita transportar de mucha urgencia sería en avión, pero de resto todo sería en barco. Es más económico transportarlo en barco y pues se puede transportar mucha más mercancía. En avión es mucho más restrictivo tanto la mercancía que se debe llevar como el peso de la mercancía. Entonces por eso esta es la primera opción para poder transportar el café, los bultos de café. Como segundo ítem, un sistema de información que permita realizar el control y seguimiento y contar con la información en tiempo real del traslado de la mercancía. El sistema de información que permita realizar, o el que yo escogí, fue la tecnología RFID, Radio Frequency Identification. Es una tecnología de transmisión de datos automática que emplea la radiofrecuencia para comunicar información entre un lector y una etiqueta electrónica, y la ETAC, utilizando ondas electromagnéticas para evitar enviar la información desde la etiqueta del lector. Este sistema permite la captura de datos sin que sea necesario establecer un contacto entre el lector y la etiqueta, eliminando así el contacto visual directo. La gran ventaja de la identificación por radiofrecuencia es que puede ser utilizada para identificar un vehículo en los diferentes estados de su proceso de transporte. Como se puede ver, este transporte, o los que yo voy a utilizar para poder exportar la mercancía, se utiliza el transporte multimodal, tanto para la primera opción como para la segunda opción, y a través de los puntos de lectura ubicados estratégicamente en los centros de carga, destinos o estaciones intermedias de una estación de como una estación de peaje. Es muy versátil porque sirve para todos los modos y medios de transporte. Las ventajas son la reducción de errores en la información acerca de los productos o objetos identificados, el registro exacto del ingreso o salida de los objetos identificados en puntos estratégicos, el mejoramiento del tiempo de respuesta en todos los agentes. Con la tecnología RFID es posible conectar todas las fases de la cadena de suministro en tiempo real, dinamizando la trazabilidad y calidad, haciendo más eficiente la entrega y reduciendo así costes de gestión y operatividad. Aquí puse más, pero esa es la escogida. Hay también un sistema de gestión de flotas por GPS y GPRS. Esta también sería una muy buena opción para emplear junto con la que escogí. Dice que se compone de una caja negra instalada en los vehículos que recoge información de localización y tacógrafo digital de periféricos y alarmas, y la transmite vía GPRS. La información se recibe en el centro de control situado en las oficinas de la empresa cliente. Se muestra en tiempo real sobre la cartografía y para controlar y gestionar la flota al minuto, y se guarda en una base de datos que permite consultas posteriores, así como la integración con el ERP del cliente. Es así que si se presenta algún contratiempo, porque esta también sería la escogida, serían dos, no una sino dos, para tener mayor calidad de tiempo en la entrega de la mercancía. Esta sería una muy buena opción también. Hay reducción de hasta 100% en horas extras, en la optimización de kilometraje por vehículo, mejora el servicio de la satisfacción del cliente, ahorro en comunicaciones, reducción hasta el 85% de llamadas por teléfono del jefe del tráfico. Hay también terminales portátiles de movilidad empresarial, pero esas serían las dos que yo escogería para poder
emplear una tecnología o tecnologías de la información para poder transportar la mercancía. La definición del plan de ruta contemplando mínimo 2 modos de transporte. En este caso se emplearon para los 2 modos de transporte, que sería el terrestre como primera opción. El plan de ruta óptima mercancía sería el terrestre. El modo de transporte pues sería terrestre para las dos opciones, para el plan de ruta alternativo y para el plan de ruta óptimo. No me pareció como muy adecuada el otro que se podía emplear o el avión, porque el modo de transporte ferroviario no tiene como las condiciones para poder transportar la mercancía como es en ese caso, y pues el avión en el avión saldría muy costoso. El sistema ferroviario, sistema de vías ferroviarias en el país no es la más óptima para transportar mercancía. Se sabe que se hace con materia prima, por ejemplo, para transportar minerales en la costa, pero ya la vía ferroviaria del país está muy deteriorada, la verdad. No es una buena opción, y el avión por costos, o sea, no, tal vez sí valdría la pena hacerlo de Cartagena a Miami, pero ya de Manizales a Cartagena ya sería algo muy extraordinario, o sea, tenía que ser algo de muchísima emergencia para poder usar ese modo de transporte aéreo dentro del país. No lo considero una buena opción. El tiempo de Manizales, a Cartagena es de 16 horas, y esta sería la ruta trazada. 16 horas y 11 minutos. Esta sería la ruta principal. Por carretera 25, esta sería la ruta de Cartagena a Miami, que son 5 a 8 días más o menos. Y estas son las, bueno, para poder poder ir como más allá, estas serían todas las rutas de los puertos de América del Sur. Acá está los de Colombia, los del Océano Atlántico y los del Océano Pacífico. Aquí están todas las rutas para poder exportar. Y este sería el plan de ruta alternativo de la mercancía, que sería de 18 horas y 34 minutos, un recorrido de 962 kilómetros por la troncal del Caribe. Sería un recorrido más largo, serían 2 horas más, pero esta segunda opción se escoge porque tengo entendido o leí de que en esta parte de acá, en esta ruta, la primera, se están haciendo obras. También se escogió pues por si algún factor se llega a presentar. Puede ser una huelga de camioneros, puede ser que haya un derrumbe, puede ser que el tiempo no lo permita, haya alguna eventualidad. Entonces esta sería como la segunda opción dentro del país como opción terrestre para poder transportar la mercancía de Manizales hasta Cartagena. Entonces la primera opción es por carretera 25, la segunda opción por la troncal del Caribe. Todas estas rutas tienen peajes, lo que hace que se
maximice el costo del transporte de la mercancía. Y pues como tercera opción se escogió la siguiente ruta, que es la de la autopista de Medellín, Bogotá y carretera 25. Por si se presenta alguna contratiempo con las otras dos, no están pidiendo esta tercera, pero yo la vi en Google Maps y me pareció muy bueno porque una tercera nunca sobra, que sería esta por autopista Medellín, Bogotá y carretera 25, y está acá trazada. El tiempo es de 18 horas y 34 minutos, casi lo mismo que la segunda, solo que se demora unos 6 o 7 minutos más. Sí, son 6 minutos de frecuencia, con diferencia a la ruta alterna. Y pues la segunda opción sería esta, junto con esta, que es la ruta en avión de Cartagena a Miami. Y esta sería la ruta trazada. Otro ítem de la evidencia dice que después de contar con la información solicitada, indique la red geográfica de transporte que será utilizada para asegurar el producto desde el lugar de origen hasta el consumidor final. Para esto realice lo siguiente. Entonces este sería el esquema de la distribución física internacional de FI. Perdón. País de origen. El país de origen o donde se va a exportar sería Colombia. ¿Desde dónde? Desde Caldas, Manizales, que es la zona metropolitana donde está el centro de distribución. El tránsito sería, los modos que se utilizarían de transporte sería el terrestre, el aéreo y el marítimo, para poder transportar los bultos de café. Y el país de destino, pues en este caso la costa este de Estados Unidos, sería Manzanilla. Manzanilla, así se llama el puerto de Miami, Manzanilla. Los operadores logísticos y responsabilidades están acá. Pasan del vendedor, del transportador local, el agente de aduana, el embarcador, el terminal de carga, el proceso de viaje, el terminal de carga, el agente de carga, el agente de aduana, el tránsito local y el comprador. El lugar convenido, el punto de embarque convenido, el punto de destino convenido y el lugar de destino convenido. Esto es un esquema de gráfico de la distribución física internacional. El exportador, que en este caso sería el CEDI, donde está de Manizales. El transporte interno, que en este caso se va a usar un camión o un tractocamión. El transporte interno no se va a utilizar ni avión por costos, porque es demasiado costoso, y también pues tampoco veo como buena opción el modo de transporte ferroviario, porque Colombia no tiene la infraestructura, a mi parecer, para poderse transportar. Entonces sería solamente el transporte terrestre. El operador logístico, el agente de aduana, el puerto de origen, que sería el puerto de Cartagena en este caso, el transporte internacional, que sería el barco, el transporte marítimo, y el avión, que sería el transporte aéreo. Esta sería la primera opción por costos, por ahorrar muchas cosas y porque se puede llevar mucho más mercancía, en este caso que son bultos de café,
y este, que es el avión, sería la segunda opción, pero sería una opción de ya en un caso de mucha emergencia. Se utilizaría este como segunda opción. El puerto de destino, que como lo dije antes es el de Manzanilla, que es el puerto de Miami, y pues ya sería el transporte interno hasta llegar al importador, que es el cliente, que es el que va a comercializar dentro del país el producto, que es, en este caso es el café verde, y define el transporte internacional utilizar, justifique su uso. Como lo dije anteriormente, el transporte internacional utilizar en la ruta original es el barco. Se escogió este medio y modo de transporte internacional utilizar en la ruta original, ya que es el más económico y que puede llevar más mercancía. El transporte marítimo es en el ámbito mundial el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías tanto en el contenedor como a granel, ya sea líquido o seco. Es también uno de los soportes de la economía global, tal y como lo indican los datos que muestran un desplazamiento alrededor del mundo de más de 5.100 millones de toneladas de mercancía. Esto indica que en torno al 80% de todas las mercancías que transporta por todo el mundo son transportadas a través del medio marítimo. Aunque las ventajas puedan depender del producto que se decide transportar, observamos cómo existen una serie de características comunes a todos los productos. Los exponemos a continuación. El volumen y la capacidad de almacenaje de los buques es una ventaja, los fletes más competitivos, la seguridad y estabilidad, mayor variedad de productos y materias transportables, la cobertura y seguro, la tramitología y el tiempo de entrega. Y pues el transporte internacional a utilizar como ruta alterna es el avión. Al ser este el transporte alterno se elige porque si se presenta un contratiempo con el primero, esta sería la opción más acertada para cumplir con la entrega a tiempo a los clientes. Lo único que no beneficiaría sería el costo en los costos, ya que este medio y modo de transportar mercancía es el más costoso. Este sería el más costoso. Por eso es la segunda opción. Tiene sus ventajas, pero para mí son más desventajas que ventajas. Dice, el costo es con mucha diferencia del tiempo de transporte más caro en comparación con los medios terrestres y marítimos. Es el más costoso de todos. Por eso se escoge como segunda opción. En cuestión de tiempo se utilizaría porque a pesar de ser el más costoso, pues es el más rápido para llegar a todas partes, pero es el más costoso, o sea que para poder usar los otros medios y modos de transporte se necesita una planificación de días para poder cumplir el día que se pactó la entrega, o sea que llegue todo a tiempo, porque para utilizar los otros medios de transporte se necesita mucho tiempo para planificar la llegada de las mercancías. En cambio con este sería todo, creo que hasta en un mismo día. En cambio con los otros, sí, en el medio de terrestre, por vía terrestre, se demora casi 2 días en transportar la mercancía. Y pues en barco se demora casi una semana viajando de Colombia hasta Miami. Entonces hay que tener una planificación muy buena, y como lo digo, solamente es para casos de emergencia que se utilizaría este medio y modo de transporte. Los factores que intervienen durante el proceso de transporte de la mercancía, y pues elaboro una breve descripción de cada uno de ellos. Los factores que intervienen son la factura comercial, la lista de empaque, el registro sanitario, el documento de transporte, certificado de origen, la declaración de exportación, la lista de embalaje, el empaque de producto, obras, el tiempo y el tráfico.
Todos estos son factores que intervienen durante el proceso de transporte de la mercancía. Todo esto se necesita de una adecuada planificación. Prever que hay obras en la carretera, que el tiempo puede cambiar de un momento a otro. El tráfico no lo controla nadie. El empaque del producto se requiere de personal, lo mismo que la lista de embalaje, la declaración de exportación, diría yo que de personal idóneo para manejar todos estos puntos, todos estos factores, que no resulten contratiempos y que todo se haga en el tiempo y de forma correcta y eficiente para que no hayan contratiempos. Pero estos son los factores que más influyen. Y saber manejar la situación, porque una cosa es lo que uno planifica y otra cosa son los contratiempos que surjan en el camino. Esta es la gráfica de la red geográfica de transporte a utilizar. Como se dijo anteriormente, de Manizales a Cartagena, esta es la ruta que se demora 16 horas. Y esta sería la ruta marítima de Cartagena a Miami. Las conexiones marítimas, como antes las expliqué. Y esta sería la ruta de red geográfica de transporte a utilizar, que sería toda esta. Es un plan de ruta geográfica bastante extensa por lo largo del viaje en la carretera, pero estos son todos los pasos que se deben de seguir para poder llegar al puerto de Cartagena y que la mercancía llegue a tiempo y en óptimas condiciones. Todos estos pasos. Dice que estas indicaciones se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo, como anteriormente lo dije, el tráfico, otros factores hagan variar el estado de las carreteras respecto a los resultados del mapa. Por lo que deberías tener en cuenta estos aspectos al planificar la ruta. Debes de respetar todas las señales de tránsito y los avisos relacionados con la ruta. Este es el plan de ruta de red geográfica de transporte a utilizar marítimo. O sea, cuando ya se llega aquí a Cartagena y para transportar al puerto de Miami. El puerto de Manzanillo dice que es un puerto situado en Miami, Florida, sobre la bahía Biscayne. El puerto reconocido como la capital del mundo de los cruceros y es uno de los más importantes puertos de entrada de mercancía de toda América. O sea que este puerto es importantísimo para la exportación de mercancía para nosotros. El sistema de información comercial logística de exportación, el reporte de la ruta de transporte marítimo. Esta información la ofrece Colombia Trade en sus herramientas y es un simulador de rutas de transporte marítimo en donde se pone el país de origen y el país de destino, en este caso Colombia y Estados Unidos, el punto de embarque que es Cartagena y el punto de desembarque que es Miami. Aquí están algunos ejemplos de los agentes comerciales, o sea, de las empresas que ofrecen sus servicios para poder transportar mercancía. Los agentes comerciales, la línea marítima, el punto de embarque que es Cartagena, el punto de desembarque que es Miami, las conexiones que hacen, la frecuencia de días, el tiempo de tránsito de días. Unos se demoran, el que más se demora es de 14 y el que menos se demora es 5 días. O sea que está entre 5 y 14 días para que se llegue una mercancía de Cartagena hasta Miami. La ruta más adecuada en este caso sería la del agente comercial Medellín Neutral Shipping
limitada, ya que tiene varios beneficios. La conexión es directa, el tiempo de tránsito es de 8 días y la carga es general. Es la que más beneficia, en este caso, al centro de distribución que estoy manejando. Y pues ya sería para la segunda etapa de la evidencia, socializa en tiempo máximo de 5 minutos el trabajo realizado a través de una sesión virtual. Bueno, no siendo más, sería todo por hoy. Y profesora, muchas gracias por su atención. Que tenga usted una buena tarde. Hasta luego.